Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy os voy a estar contando, como siempre, tempranito por la mañana y con el frío de momento, qué tal se les gasta un iPhone 10, un iPhone X, llámalo como quieras, de 2017 para hacer foto de calle. Os lo voy contando. En este caso el iPhone 10 contaba con dos cámaras, una normal de unos 26 milímetros, la típica gran angular que viene en todos los móviles, y en lugar de contar con un super gran angular, que es lo que está de moda ahora, contaba con un telezoom, un 2X. Este 2X, que se activa aquí en la pantalla, como veis, tenía una calidad bastante pobre, y lo que ocurre es que cuando no había suficientes condiciones de iluminación, lo que hacía era el móvil directamente coger un crop de la cámara principal, que es la más potente. Para poder tener este zoom óptico por 2, lo que hacen es, desde luego, recortar el tamaño del sensor. Es un factor de recorte aún mayor. Hacen un sensor más pequeño, le ponen una óptica, pues lo que pueden, para no elevar los costes una barbaridad, y sale lo que sale. Por eso es tan importante saber que en la mayoría de móviles actuales, tanto los grandes, súper grandes angulares, como los modos macro, como esos modos de profundidad de campo y tal, son cámaras prácticamente testimoniales. La única que es medianamente decente es la del sensor principal, medianamente. Pero este canal va de hacer fotos, no va de tecnología y de si no tengo la máxima tecnología no hago buenas fotos. Así que vamos a ello, vamos a darle un poquito. Y en este caso, además, el iPhone 10 utilizaba la cámara de telefoto para hacer el modo retrato. El famoso retrato que se ha popularizado, que básicamente es ese desenfoque del fondo, emulando como si fuera una cámara reflex o con un sensor más grande. Y bueno, pues ideado sobre todo para retrato, para aislar el sujeto del fondo, y que tan efectista es a veces. La realidad es que cuando nos metemos en el interior y con poca luz, es mejor no usar mucho el zoom este por 2, porque o bien es un crop, como os he dicho, o bien la cámara tampoco es capaz de recoger la luz que necesitamos. Pero en exteriores, la verdad que rinde decentemente. Si bien esto no es un canal de móviles, ya lo sabéis, por lo menos que sepáis que el rendimiento del móvil a día de hoy, la verdad es que es francamente bueno, teniendo en cuenta los años que tiene. Puede estar perfectamente a la altura de un móvil de gama media hoy en día de Android, sin ningún lugar a dudas. Lo único malo, que dudo que reciba muchas más actualizaciones dado la edad que tiene. Aún así sigue recibiendo, hace poco recibí una. Así que lo dicho, como la foto es luz, busca buena luz y tendrás fotos medianamente aceptables, y para tus redes sociales seguro que funcionan perfectamente bien.
que para mí es muy importante, que es el tiempo de reacción desde que tú aprietas el botón hasta que se hace la foto. Hay móviles actuales que son mucho más lentos todavía que este. Sí que es verdad que hay que decir que hay que tener un poquito de cuidado de no estar todo el rato con la cámara, porque al final no es que se bloquee, pero obviamente es una aplicación que pesa y que requiere de ayuda y de recursos, y claro, el móvil ya tiene una edad, es normal. Aparte de los años que tiene, es el uso que haya podido tener. También debemos llevar cuidado con las altas luces, porque si bien este móvil cuenta con HDR, no es igual que el HDR que tenemos hoy en día en los móviles modernos. Entonces, bueno, siempre habrá alguna luz más quemada de lo que estamos acostumbrados en un móvil de hoy en día. Es indiscutible es que este zoom por 2 real nos da un encuadre totalmente diferente, y para los que nos gusta disparar en 50 milímetros es fantástico. Confirmado, el uso reiterado del modo retrato hace que el móvil se ralentice una barbaridad. Al final, el procesamiento que necesita hace que tire y no llega. Esto unido a que sabéis que Apple baja el rendimiento de los procesadores para que la batería llegue hasta el final del día conforme van pasando los años, bueno, pues va convirtiendo tu móvil cada día en algo menos usable. Pero ya os digo, solo es apretándole mucho. También os digo que ahora que está de moda este uso de las cámaras digitales antiguas, las Digicam y todo esto podría ser considerado una perfectamente. Además, el rendimiento que tiene, como habréis podido ver en las fotos, es más parecido a una de ellas que a este rendimiento sobresaturado y sobredefinido de los móviles de hoy en día, sobre todo desde luego con la cámara por 2. Un ratito de fotos, media batería por el aire. Yo creo que a estas alturas de vida tampoco voy a descubrir a nadie cómo es un iPhone 10, un iPhone X, pero bueno, si os tengo que decir algo, desde luego para mí es uno de los tamaños más manejables. A mí me gustan los móviles pequeñitos, tiene bastante aprovechada la pantalla frontal y es de estos que se pueden usar con una mano todavía fácilmente. Y bueno, es un iPhone 10, el que ha tenido un iPhone o lo ha tenido en las manos alguna vez sabe cómo funciona. Como veis, todavía funciona con fluidez. Y bueno, esto es un poco de lo que os hablaba, cómo se maneja, como veis hace las fotos con rapidez, etc. Otra de las cosas que puedes utilizar con un iPhone es el botón de volumen para hacer la captura, tanto el volumen más como el volumen menos. En concreto, este iPhone está corriendo el iOS 16.3.1, está actualizado a la última versión y funcionando perfectamente. Así que a nivel estético, poco que añadir. Cosas que me gustan, que tienen que ver con el teléfono, bueno, pues el botoncito de quitar el volumen de golpe, desde luego está muy bien. Y bueno, estéticamente la verdad que es un cacharrico que todavía se ve bonito, y bien construido. Este modelo en concreto sufría mucho en los laterales, pese a que ha estado con funda desde el minuto 1. Como veis, el lateral está como con picaditas, no se le ha dado ningún golpe, simplemente del roce de la misma funda acaba deteriorado. O sea que si vais a comprar alguno de segunda mano o algo de esto, no os penséis que ha sido maltratado en general, aunque puede haberlo sido. Pero es que ese recubrimiento, digamos, del metal del anillo exterior es bastante flojete. En conclusión, tampoco te quiero decir que salgas corriendo a comprar uno, pero que sepas que si tienes uno en casa funciona francamente bien y puedes hacer todavía buenas fotos con él. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale tu like, compártelo y, como siempre, paz.